¿Qué quiso decir Jesús en Mateo capítulo 18 versículo 20 cuando dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Esto es, la Biblia en su contexto. Continuamos. Muchos creen que este pasaje se refiere a cuando en una congregación se reúnen a orar 1 o 2 o 3 hermanos, con la fe y confianza de que Dios está entre ellos, y se puede dar, ya que Dios es omnipresente. También, otros creen que se refiere a cualquier tipo de reunión religiosa que carece de personas, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa o en el trabajo. Pero en realidad, ¿qué enseña la Biblia? Para comenzar en un contexto más amplio, vemos que, según Mateo 17:24, Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum, y según Mateo 18:1, se encontraban presentes con él sus discípulos cuando se llevó a cabo esta conversación. Todo comienza aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Según este pasaje notamos que, el punto central de Jesús, es dar instrucciones y una serie de disciplina a los apóstoles, de cómo llevar a cabo un perdón y una reconciliación entre 2 hermanos. Esta comienza en separar al ofensor a solas, con el fin de hacerlo reflexionar, en cuanto a su pecado contra el ofendido. En caso de que este paso no sea un éxito, se procedería al siguiente paso dado por Jesús. Esto dijo Jesús: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:16. En este caso vemos que Jesús enseña que para llevar a cabo un perdón es necesario que hayan 2 o 3 testigos, cuyo fundamento estaba basado en la ley. Esto dice la Escritura: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15, esto era aplicado también en caso de que hubiese alguno que violase la ley de Moisés, como dice Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. También en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Según Deuteronomio 19:15. Estos testigos eran considerados jueces judiciales en unión con los sacerdotes entre el pueblo, quienes determinaban y juzgaban diversos casos como las ofensas, falsedades o cualquier tipo de pecado entre el pueblo. Estaban para dictar sentencia en caso de que hubiese algún caso de muerte, y es por eso que era necesario que hubieran 2 o 3 de ellos como testigos y decretar justicia en la presencia de Dios. Como dice Deuteronomio 19, 17, 18. Si el ofensor todavía se resiste a arrepentirse, el tercer paso requiere que el asunto sea notificado a toda la asamblea o a la iglesia. Esto dijo Jesús: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Pero, si este paso llegara a fallar, el cuarto paso requiere que el ofensor sea expulsado y considerado por la iglesia como gentil y publicano. En la ley, quien no seguía el decreto judicial por los jueces y los sacerdotes, debía de morir y así era quitado el mal de entre el pueblo. Luego dijo Jesús: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Esta persona queda atada en su corazón delante de Dios, debido a que rechazó la reconciliación y el perdón con su hermano. Por eso Jesús recalca lo siguiente: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Esto quiere decir que el perdón para llevarse a cabo, tiene que haber un mutuo acuerdo entre los hermanos.
Y es ahí donde Dios entra a consumar el perdón. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando Jesús habla de estar congregados, se refiere a cuando 2 hermanos se reúnen y se perdonan en su nombre habiendo 2 o 3 jueces o ancianos como testigos, y es en esto cuando Él es glorificado. Jesús habló lo siguiente respecto al perdón sin salirlos de los contextos, y vemos que, en realidad es algo bien delicado delante de Dios. Esto dijo Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14, 15. Concluimos que, el enfoque de Jesús era la reconciliación o el perdón entre hermanos, por si alguno pecaba contra el otro. Esto lo vemos más reforzado, cuando vemos lo que Pedro le preguntó a Jesús. Veamos qué dice la Escritura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21, 22. Así que Cristo promete estar presente, en medio de la reconciliación de su pueblo o sus hijos, en caso de que alguno hiciere pecado contra otro, pues esta es su perfecta voluntad. Dios te bendiga.